Hola, en esta nueva cápsula del curso para la elaboración de informes médicos de lesiones en el marco de los derechos humanos, vamos a ver el tema de acciones vulnerativas de derechos humanos y diagnóstico médico. Y lo que vamos a revisar es los siguientes puntos como trabajo médico, ética y derechos humanos, definición de tortura y tratos con inhumanos y degradantes, la ley que tipifica la tortura en Chile, diagnósticos médicos, psicológicos y tortura, acciones vulnerativas de derechos humanos observadas a partir de octubre del 2019 por el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Y reiterar lo que vimos en una cápsula, que el trabajo médico, la ética y los derechos humanos están imbricados, son parte de un todo, no solamente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, sino desde el inicio del trabajo médico como tal. Y señalar que los derechos humanos tienen ciertas características que es importante señalar o describir, son universales, son integrales, son interdependientes, no jerarquizables, indivisibles, inalienables, imprescriptibles. Y como principio tienen un elemento central que es importante entender lo que nosotros hacemos, son pro persona, en esencia, o sea, no pro Estado, son pro persona, tienden a la igualdad y la no discriminación, a la participación de las personas y son progresivos y no regresivos, es decir, los derechos humanos en general van avanzando y podemos ver en esta diapositiva cómo los derechos humanos han ido desarrollándose a partir de las primeras declaraciones y podemos ver, por supuesto, los derechos humanos que son más básicos, como los derechos civiles, el derecho a la vida, a la libertad, a la prohibición de la esclavitud, pero también están los derechos políticos, como a elegir y a ser elegido, a participar en la toma de decisiones, a los derechos culturales, inclusive, que tienen que ver con el resguardo del idioma, la lengua, la autodeterminación, a los derechos económicos, por ejemplo, como el trabajo, y por supuesto a los derechos sociales, como lo es en la educación y a la salud. Y es importante señalar que todo lo que tiene que ver con tanto el resguardo de los derechos humanos como la violación de los derechos humanos tiene que ver con el Estado, es decir, es el Estado el que debiera ser el principal promotor y quien debiera resguardar los derechos humanos, pero también a su vez habitualmente es el Estado a través de sus agentes el que genera la vulneración de derechos y por lo tanto siempre la vulneración de derechos humanos tiene que ver con la participación de un agente del Estado. Y en relación al trabajo médico, tener en presente que normalmente el rol que los médicos jugamos en la documentación de los tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura es fundamental, porque por ejemplo, normalmente se dice que el primer contacto que tiene una persona que ha sido torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos, degradantes, es con los profesionales de la salud, particularmente con los médicos cuando son llevados, por ejemplo, a contratar lesiones, por ejemplo, a ser atendidos porque ha habido un daño muy importante a la salud. Entonces, ese primer contacto es un punto muy valioso para las personas afectadas y para la documentación. Existe una obligación ética, por lo tanto, que está señalada en los códigos, tanto nacionales como internacionales, de denunciar cuando nosotros hemos visto o presenciado o sospechamos la aplicación de tormentos sobre las personas. Es muy importante destacar que la opinión de los médicos es absolutamente validada a nivel nacional e internacional en materia judicial y en materia de derechos humanos. Como vamos a ver, y lo que vimos recién en la primera de las cápsulas, cómo desde de la constatación clásica puede ser fundamental incluso a la aplicación de instrumentos más validados como el protocolo de Estambul, y obviamente una cosa que tenemos que hacer es validar la mirada interdisciplinaria. Y esto lo vimos en una de las presentaciones, cómo la constatación de lesiones resulta ser fundamental para incluso los más avanzados métodos de investigación en tortura, por lo tanto el hacer una adecuada constatación de lesión en un servicio de urgencia va a ser de gran utilidad para cualquier paso posterior, ya sea el informe médico de lesión en el marco de los derechos humanos o el protocolo de Estambul, que si no tiene una buena constatación inicial va a ser mucho más difícil la documentación de los tratos con inhumanos, degradantes o la tortura. Y respecto a definiciones, que es el segundo punto, voy a leer un poco lo que es la definición a nivel internacional, que se entenderá por el término tortura, todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido,
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras personas o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de las funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Y respecto a la definición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, bueno, las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes también se encuentran prohibidos. Sin embargo, no existe una conceptualización tan acabada y detallada como sí lo tiene la tortura, y en realidad estos penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes son normalmente una entidad menor en cuanto a la conducta lesiva, o sea, cómo son castigados, y lo importante es que en términos globales podemos decir que son establecidas con criterios distintos, por ejemplo, respecto a la intensidad, y aquí se establece que son de severo o no severo. Esto es bien complejo de definir por parte porque algún mismo acto para alguna, por ejemplo, un desnudamiento para algunas personas puede ser de mayor o menor intensidad, incluso dependiendo de cada individuo. Por lo tanto, hay respecto a la intensidad mucha discusión. También la intencionalidad de la gente del Estado que actúa sobre esto, y esto también es muy complejo porque cómo podemos definir intencionalidad. Recuerden que no solo tiene que ver con extraer no sé, una confesión, sino también incluso solo el hecho de querer causar un dolor o querer que castigar a una persona. Y lo otro, que también a veces se establece la duda sobre, por ejemplo, si la persona estaba detenida cuando se le infligen los tormentos o no estaba detenida, y eso también puede marcar una diferencia. Y quisiera referirme específicamente y leer también lo que es la definición legal de tortura de la ley 20.968, que es la ley que en el 2016 sanciona y tipifica el delito de tortura, para remarcar dos aspectos distintos en relación a lo que tiene que ver a nivel internacional. Y dice: se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima, la nación, la raza, la etnia, el grupo social al que pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la afiliación, la apariencia personal o el estado de salud o la situación de discapacidad. Y aquí es muy destacable que en nuestra legislación se hayan incorporado elementos que a nivel internacional aún no se incorpora, como por ejemplo los sufrimientos en el ámbito sexual, que se tipifique exactamente el tipo de discriminación fundada, o sea, que se hable incluso, por ejemplo, de etnia, y son elementos muy útiles a los cuales hay que recurrir a la hora de que nosotros podemos relacionar los diagnósticos médicos con lo que son la tortura y el otro elemento que son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que derivan de esta misma definición. Entonces, como resumen, lo importante es saber que los elementos básicos de la definición legal de tortura tienen que ver con que sean sufrimientos graves, físicos o mentales, y incorporamos en Chile sexuales, con intención, con un objetivo, y por un funcionario público o un agente del Estado o alguien que cumpla funciones delegadas de parte del Estado. Esto es importante, señalar que no solo se refiere, en este caso, al personal o funcionarios públicos armados, no solo se refiere a las policías o a las Fuerzas Armadas, sino también pueden ser otros funcionarios públicos. Por ejemplo, esto podría involucrar incluso a los profesionales de salud que en un servicio de urgencia no denunciaran actos que son evidentes respecto a tortura. Respecto a diagnósticos médicos, psicológicos y tortura, bueno, hay que primero establecer que la tortura es una definición legal, o sea, no existe en ninguno de los protocolos internacionales diagnósticos, como lo sigue, ninguna definición específica respecto a un diagnóstico que refiere a tortura, tanto en el ámbito médico como tampoco existe en el DSM, de los Manual de Desórdenes Mentales, ninguna categoría que uno pueda decir esto es tortura. Por lo tanto, en realidad, en términos estrictos, el que diagnostica o sanciona tortura es un juez, porque él va a tener los antecedentes y la experiencia médica psicológica, otros antecedentes con los cuales puede correlacionar los daños de una persona en relación a otras pruebas que identifiquen a quienes hayan sido los agentes que lo provocaron.
Y respecto al último punto, las acciones vulnerativas que hemos observado como Departamento de Derechos Humanos a partir del 18 de octubre de este año, las hemos categorizado en estos 6 ámbitos y que quisiéramos señalar. Por ejemplo, lo que hemos visto en más de la mitad de los casos son el uso indiscriminado y masivo de los balines. Hay de hecho miles de personas que han recibido balines en su cuerpo, en distintas partes de su cuerpo. Obviamente se ha destacado mucho todo el efecto que ha causado y el daño a la visión, a la salud visual de las personas. Ya hay más de 300 personas que han sufrido impactos de daños visuales. Un porcentaje muy importante de esos daños visuales tiene que ver con los balines y por lo tanto es algo que ha sido muy importante en este periodo. Lo segundo también que tiene bastante importancia tiene que ver con las bombas lacrimógenas y nos referimos al disparo a corta distancia de bombas lacrimógenas sobre las personas, provocando distintos niveles de lesiones, desde contusiones o hematomas hasta fracturas y traumatismo encefalocraneanos graves y también incluso estallidos oculares cuando estos son impactados en la región orbitaria. Y también hay que considerar en el tema de las bombas lacrimógenas todo lo que ha significado el efecto de los gases propiamente tal, que es un elemento adicional, pero que al lado de las otras cosas que hemos visto, por supuesto, ha surgido como menor. Otro elemento es las golpizas. Esto ha sido también es las golpizas aplicado por funcionarios habitualmente carabineros, funcionarios policiales, que tienen distintos grados de magnitud. Hay desde personas que sufren traumatismo encefalocraneanos graves, uno de los cuales nos tocó evaluar que llegó a la muerte, otras personas que han tenido graves daños, con daños neurológicos permanentes y una variedad de contusiones, heridas cortuso constantes y fracturas, por supuesto. Esto es en variados ámbitos, depende de la magnitud que hayan recibido. Otro elemento también que es muy importante y relevante ha sido la violencia sexual. En eso hemos apreciado lo que son los desnudamientos forzados, denuncia de tocaciones en el área de connotación sexual, obligar a hacer a las personas ejercicios desnudos, amenazas a las personas de sufrir revisiones genitales por parte de los funcionarios, amenazas de ser violadas a las personas y violación con objetos. O sea, la introducción de objetos, la cavidad anal en concreto es lo que hemos visto nosotros. Y respecto a la violencia psicológica, este es otro elemento también muy repetido, por la simulación de ejecución, la amenaza de inculpar a las personas en saqueo o procesamiento, la amenaza de continuar golpizas ya realizadas, presenciar las golpizas de otras personas, lo que significa, digamos, cuando me va a tocar a mí en la práctica, escuchar también incluso las golpizas o la violación que otras personas pueden haber sufrido. Y un último elemento que tiene que ver, que es muy importante, con la retraumatización. Debemos saber que las personas que son beneficiarias del programa de reparación integral en salud, el PRICE, son aproximadamente 1 millón de personas. Todas estas personas, digamos que ya solo víctimas de vulneración de derechos humanos en la dictadura, ya solo con la presencia de los militares en la calle, el toque de queda, presenciar a través de redes y a través de los medios de comunicación múltiples vulneraciones de derechos humanos ha significado un fenómeno de retraumatización importante y que ha significado también una importante carga hacia el PRICE. Y lo último que quiero señalar es que hay que tener presente en esto, que es una cosa dinámica, que la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes evoluciona. Y evoluciona, digamos, dependiendo de muchas cosas, digamos, porque los tormentos que aplican los agentes del Estado varían según diversas regiones del mundo, o sea, hay diversidad de herramientas, instrumentos, formas. También varía de acuerdo al nivel de democratización que tiene cada país. Y existen, por ejemplo, por supuesto, torturas tan brutales como la que hemos visto en la actualidad, que son torturas que en el fondo implican sangre, que implican fracturas, que implican muerte, que implican golpizas, pero también existe la tortura blanca, que es la tortura que es sin generar daños físicos directos sobre la persona. Puede ser tan brutal como eso, por ejemplo, como incluso se puede hacer con una persona privarla de todo estímulo sensorial, o al revés, a una persona que es sometida en un espacio blanco, con luces, con ruido permanente, no permitiéndole dormir. Pueden ser de una magnitud de brutal que lleven a quebrar a las personas
tanto como si pudieran ser brutalmente golpeados o dañados. Por lo tanto, lo que exige la documentación en tratos con inhumanos y antitortura es que quienes lo van a hacer se informen, se orienten, sepan cuáles son de alguna forma los métodos que se utilizan y cómo esto va evolucionando con el tiempo y en cada país. Eso, gracias.